Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 142 parte. Seguimos con la exposición de Kundadanta sobre la liberación. De esta masa de conciencia surge el Jiva y el resto de los objetos del mundo. Sin embargo, este estado todavía no es un estado individual, pero cuando la ignorancia se apodera del Jiva por completo, éste se hunde en el samsara. En este momento brota la individuación o sentimiento del ego, ahamkara, acompañado del sentido del tiempo. Este es un factor esencial en la manifestación del mundo como existente. Lo que se individualiza de esta forma no puede ser otra cosa que la conciencia misma. En ella surge la idea del elemento primordial que es el akasha, acompañada del nombre, el significado y las relaciones propias de este elemento o Mahabhuta. De este primer elemento brotan los otros 4 Mahabhutas y los 14 mundos. La conciencia concibe entonces la idea de movimiento, que es el aire con su correspondiente acción como sentido del tacto y como impulsor de la vida en todos los seres. De modo semejante, la luz que brilla en la conciencia es el Mahabhuta de la forma, que proporciona la forma a todos los seres. La experiencia de la visión es luz. La experiencia tangible es el sentido del tacto. La experiencia auditiva es el sentido del oído. Del mismo modo, surgen los elementos responsables del gusto y del olfato. Aunque son irreales como sustancias independientes, parecen reales como en un sueño. Cada elemento se mezcla luego con los demás y produce las formas materiales, bhuta,
que no son más que la materialización de las ideas que surgen en la conciencia infinita y no entidades reales. El órgano que ve la forma se llama ojo. El que oye el sonido se llama oído. El que siente el tacto se llama piel. El que siente los sabores, lengua. Y el que huele o siente la experiencia olfativa, nariz, y sus correspondientes sentidos internos diferentes a los propios órganos. A causa de las limitaciones espaciales y temporales, el Jiva se ve envuelto en el orden cósmico y es capaz de experienciar todo esto. La expresión en el principio del tiempo, utilizada como si hubiera un principio de la creación, es solamente una idea y solo se emplea con un propósito didáctico, pero no es verdadera en sentido estricto. Esta idea tiene varios nombres y descripciones. Se conoce como Jiva porque a causa de ella la conciencia se transforma en una entidad viviente. También se le conoce por conciencia o chit, porque toma conciencia de los objetos. Se conoce como buddhi o intelecto, porque determina cada cosa tal como es decir, afirma, esto es esto. Se conoce como mente o manas, porque piensa y entrelaza los conceptos y las percepciones. Se conoce como ahamkara o sentimiento del ego, porque se considera a sí misma como un ego individual diciendo yo soy. Se conoce como psique o chitta, porque está llena de conciencia. Se conoce como Puryastaka porque constituye una espesa red de creencias. Se conoce como Prakriti o naturaleza porque surge al comienzo de la creación. También se conoce como ignorancia o avidya cuando cesa en virtud del autoconocimiento. Todos estos nombres y diferentes descripciones se basan en la existencia del Ativájika o cuerpo sutil. Aunque este mundo objetivo se describe de esta forma, en realidad no existe. El cuerpo Ativájika no es más que un sutil vacío. Como no surge, no tiene necesidad de desaparecer, pero en el campo de la conciencia infinita continuarán apareciendo incontables universos. El cuerpo sutil o mental refleja esos universos como un espejo refleja los objetos situados frente a él. Al final del período que sigue a la disolución cósmica, el Ser Supremo piensa un cuerpo sutil o ativájica que brota en la conciencia infinita. Este cuerpo sutil se piensa a sí mismo como Brahma, Vishnu, Shiva, etc. Todo lo que este cuerpo sutil identifica consigo mismo parece existir como algo independiente. Aunque esas entidades parecen haber sido creadas, solo es una ilusión óptica, porque nada ha sido creado jamás. Todas las cosas son un vacío puro.
que penetra y envuelve todo lo que hay. Lo único que existe realmente es Brahman, sin principio ni fin. Pero a causa de que este cuerpo sutil mantiene la idea de estar experienciando una pluralidad, esa diversidad se percibe como una verdad incontrovertible. En este Ativájika surgen los pensamientos de otros cuerpos físicos y sus partes respectivas, junto a los conceptos de nacimiento, actividad, espacio, tiempo, vejez, muerte, virtud, conocimiento y otros por el estilo. Después de concebir esos conceptos, el cuerpo sutil experiencia el universo objetivo compuesto por los 5 elementos o Mahabhuta, como si existiera en realidad, pero todo ello es ilusorio, como objetos soñados y experiencias soñadas. El cuerpo cósmico sutil o Ativájika, que surge como el creador Brahma, continúa existiendo durante todo el ciclo cósmico a causa de la naturaleza inherente de la conciencia. Eso es el universo. El perceptor, lo percibido y el acto de percibir son igualmente irreales. El cuerpo sutil cósmico brota por su propia voluntad y se convierte en una sustancia sólida a fuerza de pensarse de esa forma continuamente. Igual que un sueño puede parecernos completamente real si se prolonga lo suficiente. De forma que la materialidad o sustancialidad brotan espontáneamente del cuerpo sutil o Ativájika. Ideas como yo soy eso o aquello aparecen en todas direcciones tan firmes como las mismas montañas, pero en realidad no son más que ilusiones o apariencias. Cuando el cuerpo sutil es pensado por Brahma como si fuera material, aparece como si lo fuera. La conciencia se considera a sí misma como el creador Brahma y a continuación imagina un cuerpo y el soporte de ese cuerpo, dando lugar a una relación entre ellos que es la esclavitud. La esclavitud solo es la noción de realidad en los fenómenos irreales. Cuando surgen muchas ideas de este tipo, aparece esta pluralidad que conocemos como mundo objetivo. Entonces la persona produce sonidos, hace gestos y comunica todo lo que quiere expresar. Entona los mantras de los Vedas después de pronunciar el sagrado Om. Después se aplica en diversas actividades con la ayuda de estos órganos e instrumentos. Es de la naturaleza de la mente y experiencia todo lo que piensa. Eso no es difícil para el que ve su propia naturaleza y todo lo que ha surgido en ella. Sin embargo, cuando percibe esa noción de mundo en su interior, se transforma en una realidad sólida. Aunque este universo material no es más que un largo sueño o una producción mágica
se manifiesta como si existiera verdaderamente en el cuerpo sutil del Creador Brahma. Está claro que el universo físico o material no existe en ningún momento, en ningún sitio. El propio cuerpo sutil parece ser un cuerpo material y sólido, a causa de esa idea de solidez que brota repetidamente en la conciencia. Su verdadera fuente es irreal, por tanto. La única realidad en todo esto es Brahman. En este mundo no hay nada que no sea Brahman. Sobre la conciencia y el conocimiento. Cuando el conocer se transforma en objeto de conocimiento, se llama esclavitud. La liberación, por tanto, se produce cuando el propio conocer deja de ser objeto de conocimiento. En ese punto, Rama preguntó algo inseguro. ¿Cómo concluye la firme convicción de que el conocer puede ser objeto de conocimiento? Vashista respondió de inmediato: la opacidad de la inteligencia concluye cuando se produce el completo despertar. Continuará en el próximo video.